definían como teólogos. Aristóteles, cuando habla de lo supralunar, porque para Aristóteles el centro era la Tierra, y después la primera esfera era la de la Luna, y de la Luna para arriba había otras esferas donde estaba el Sol, los planetas y de los fijos. Entonces yo pensaba que estas esferas daban vuelta y por eso el Sol, la Luna y los astros estaban dando vueltas alrededor de la Tierra en la visión aristotélica. Entonces decía, de la Luna para abajo hay hechos contingentes, hay pájaros, hay nubes, y yo estoy hablando moviendo mi mano, esto es contingente, no es necesario, es decir, yo no muevo esto como el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, ¿cómo explicar lo infralunar? Era el tema de Aristóteles, que era lo contingente. No voy a entrar a más temas, pero lo que estaba de la Luna para arriba eran los movimientos necesarios. Es decir, no había contingencia. El Sol salía de una manera, Venus, Marte y los planetas salían siempre de manera necesaria. Eran leyes de la naturaleza, querida y hecha por los dioses. Y a eso que era necesario era divino. Toseion. Lo divino era lo necesario. Y como era lo necesario, era también lo eterno. Era lo ingenerado y lo que no se moría. Y entonces era inmortal. Eso que estaba arriba de la Luna, que de paso se explicaba con matemáticas, geometría, astronomía, etc., era para Aristóteles teología, es decir, objeto de un saber acerca de lo divino. Y en la metafísica dice la función del que ama la sabiduría es observar cómo funcionan los dioses, o es decir, teología. Lean ustedes el libro de Jäger, J.A.E. Jäger, La teología de los primeros filósofos griegos. Y Tales decía, todo está lleno de dioses. Miren si era teología. Quiere decir que no existía para los griegos diferencia entre teología y filosofía. ¿Eso cuándo va a empezar a existir? En la Ilustración. Pero la Ilustración no europea, sino la Ilustración árabe, con Averroes en Córdoba, va a distinguir lo filosófico que va a ser tomado lo griego, que también era una teología, y la tradición musulmana que era revelada en el Corán. Y entonces Avicena y Averroes van a decir, una es la filosofía y otra la teología. Eso va a pasar a la Ilustración europea en el siglo XVIII. Digo esto para que empecemos a repensar las cosas, porque estamos en la edad de repensar a fondo qué pasó en la modernidad. Y por eso vienen muy bien dos autores. Primero, Badiou. Badiou Alain Badiou, que he nombrado más de una vez, que es muy conocido por dos grandes tomos sobre el tema del acontecimiento, del cual me voy a hacer cargo también próximamente. Es un autor filósofo de la Sorbona, se acaba de jubilar, todavía vive, y escribió un libro sobre el acontecimiento, l'événement. Y para demostrar qué significa un acontecimiento, toma entonces el caso de Pablo de Tarso.
desconcertantemente, es la primera vez casi en los últimos siglos que alguien toma a Pablo de Tarso como un tema filosófico y lo hace un marxista ateo francés. Digo esto para que lo pensemos. Entonces, escribe un libro sobre Pablo de Tarso y el universalismo. Y de ahí empieza toda una literatura en torno a Pablo de Tarso. Quizás uno de los más sugerentes es, y ya lo he presentado, Giorgio Agamben, El tiempo que resta, comentario a la carta de los romanos de Pablo de Tarso. Y a propósito de este pensamiento, descubrimos que Walter Benjamin había tocado el tema, pero mucho más que Walter Benjamin y antes que él, lo trabajó Nietzsche. Nietzsche en realidad no se siente el anticristo, sino el antipablo de Tarso, porque entiende que Pablo es el que expresa realmente el pensamiento del tal Cristo, al cual él le achaca o le predica o lo hace responsable de una ideología por la que los esclavos se creen ser sujetos de la historia y han dominado a los fuertes, en pro de los cuales Nietzsche está pensando. Quiere decir que el tal Pablo habría dado mucha conciencia a los débiles, los cuales se habían empoderado y habían dominado a los poderosos. Nietzsche es anti-Cristo, anti-Pablo, porque le vuelve a dar fuerza a los poderosos y a los débiles y a los oprimidos, los vuelve a colocar en su lugar como dominado. Este tema lo trata Franz Hinckelamert en un libro que, preparando esta clase, lo releí enterito. Es un libro espectacular, increíble. Se llama La maldición que pesa sobre la ley. Cuando digo ley, piensen el sistema fetichizado. Cuando el sistema se fetichiza, se establece el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho reprime a los oprimidos, eso es el Estado de la ley. Las raíces del pensamiento crítico de Pablo de Tarso. Y aquí Hinckelamert dedica un largo capítulo sobre Nietzsche. Es realmente devastador para los que les gusta Nietzsche, y se puede realmente gustar, porque Nietzsche es muy crítico del sistema establecido, pero más de una vez he dicho, en nombre de un sistema que hay que restablecer, porque los fuertes, los que tienen salud, han sido reprimidos por los débiles y hay que volver a liberarlos, pero a los fuertes, o es decir, a los guerreros arios, y de ahí el racismo de Nietzsche. Hay aquí un capítulo: antiutopismos, antisemitismo y antijudaísmo, la rebelión en contra del ser humano como sujeto, y muestra cómo el antisemitismo de Nietzsche es antiutópico y antijudaico, que lo toman directamente grandes autores alemanes y se comunica de una manera directa con Hitler y con la obra de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, y cita los textos de Nietzsche y de Hitler. O es decir, Nietzsche es mucho más responsable del nazismo que el propio Heidegger.
que lo es más discretamente, pero que también lo es. Digo esto porque esta lectura de Hinckelammer es muy profunda. Y justamente está en México y lo tuve que dejar ahí en el centro, en Condesa, a Bátimo, que escribió un libro muy bueno, El sujeto y la máscara, donde recupera todo el Nietzsche crítico y para su discurso. No termina mostrando cuál es la solución que Nietzsche propone a su crítica, que es donde aparece todo el racismo antisemita de Nietzsche. Eso Bátimo no habla de ello, y por eso el libro es crítico y muy interesante, pero no terminó a hablar de Nietzsche. En cambio aquí realmente Hinckelammer hace una arqueología del tema, pero justamente va a tratar el tema de Pablo de Tarso como central. Entonces, mi hipótesis: ningún autor antiguo, ni lo que digo, ningún griego plantea el tema de la irrupción de los oprimidos en el proceso de liberación. Ni Platón, ni Aristóteles, ni los presocráticos. Ellos piensan que el bien es el orden, taxis, el orden, Aristóteles. Y lo peor para Aristóteles es el cambio. Y por eso él analiza los 6 tipos de gobierno y por último elige la democracia porque es de los buenos el menos bueno, pero es de los malos el menos malo. Y entonces es el más aceptable, pero en realidad ni a la democracia le acepta Aristóteles, porque él piensa que el mal es el cambio histórico, o es decir, la revolución. Y por eso que él justifica la esclavitud. Al justificar la esclavitud, Aristóteles justifica la ley del sistema y no ve la contradicción, porque entonces el esclavo es por naturaleza esclavo y la ley justifica al esclavo. ¿Cómo se va a liberar el esclavo a partir de una lectura de Aristóteles? No puede. Tiene que resignarse a morir esclavo como nación, porque no hay manera de encontrar causas, razones, argumentos por las que se pueda liberarse. Bien, en este plano de la argumentación es que surge Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso sí va a dar razones en un imperio esclavista a los esclavos para que se levanten contra el sistema fetichizado esclavista y contra la ley romana para instaurar otro sistema donde no hay esclavos. Ese es el tema. Si eso no es filosofía, ¿no? ¿Qué es? Y es interesante porque justamente leyendo el texto de Hinckelammer se entiende muy bien cómo hay cosas que se atribuyen a la teología y son perfectamente racionales. No tienen nada que ver con la teología, pero ahí. Entonces, en la página 11 de un librito mío que se llama Pablo de Tarso, de la filosofía política actual, esto lo encuentran en mi página, y en la página 11 hay un esquema. Ese esquema es el que quiero explicar un poco para que se entienda el siguiente tema. Si yo parto de un texto y esto ya vale para los 14 siglos que no había filosofía,
del siglo I hasta antes de Descartes en el pensamiento occidental. Si yo parto de un texto, el cual texto, si es filosófico, es muy simple, pero si es un texto poético, si es un texto mítico, religioso, si es un texto de distintas ambigüedades, va a poder ser interpretado de dos maneras. Según nuestra visión de la ilustración, yo podría primero hacer una interpretación teológica, se dice, o yo puedo hacer una interpretación filosófica. Quiero aquí mostrar qué significa interpretación, que es la hermenéutica. Y lo que hace el filosófico una conclusión, no es el texto, es el tipo de interpretación. Ya vamos a ver. Y esta interpretación teológica puede ser hecha para yo le voy a llamar a esto A. A esto la interpretación le voy a llamar B, y la nivel C es a la comunidad a la que va dirigida la interpretación, y en esta es una comunidad creyente. Si el texto es el Corán, a una interpretación coránica. Miren qué lío que hay ahora, lo del Estado Islámico destruyen Palmira y grandes monumentos que habían resistido 2000 años. Ya los musulmanes habían ocupado esas tierras, y antes los cristianos, y sin embargo no habían destruido a esos monumentos, lo vieron como cosas del pasado clásico. ¿Qué tipo de reinterpretación del Corán hacen los islamistas, que destruyen monumentos que los propios musulmanes no habían destruido? Que sí que hacen una nueva interpretación justamente fundamentalista del Corán, y están arrasando con todo y van a hacer una tabla rasa con la carnada anterior a la musulmana. En el año 600 y tanto, 80, 90, cuando los musulmanes tomaron Alejandría, que ya no era griega sino que era cristiana, quemaron la más grande biblioteca que había en la tierra, que era la gran biblioteca de Alejandría, que eran de los griegos, que tomaron los cristianos, y los musulmanes la quemaron. Un poquito como el Estado Islámico, pero quemaron textos, pero no hasta rocas. No destruyeron rocas, que sí que estamos en un segundo nivel de interpretación, pero ya vamos a ver enseguida. Pero si yo hago una interpretación filosófica, puede ser entonces esta interpretación filosófica dirigida B2, y esto B, ¿no? Esto C, pero sería interesante, estoy viendo aquí. Esto, porque sería más simple hacer esto, llamar. Bueno, lo dejo así. Esto porque ABC 1 y C 2, dirigido a una comunidad filosófica. Un mismo texto, yo puedo tomarlo y hacer una interpretación filosófica para una comunidad filosófica. Es lo que hacemos en el pensamiento griego. En el curso de Grecia tomamos la Ilíada o la Odisea, o la Teogonía de Hesíodo, lo que han hecho griegos.
y lo trabajamos muy bien sin problemas. Son textos míticos. Son textos míticos. El libro de Hesíodo habla de los dioses, pero hago una interpretación filosófica de todos esos libros de la cultura griega, con lo que hago una filosofía para una comunidad filosófica de no creyentes. Pero el texto no es filosófico en muchos casos. Puedo agarrar el libro de los muertos, un libro egipcio que es mítico, o puede ser filosófico, o puede ser meramente estético, pero en realidad en los pueblos antiguos no existía la poesía como expresión estética. Era siempre expresión mítico-estética, porque no podía el poeta escribir una obra bella simplemente, sino el tema era mítico. Pero bien, podría tener otra dimensión. Yo puedo tomar entonces el libro de los muertos, aquí, hacer una interpretación filosófica y se puede leer. El libro de los muertos dice, capítulo 121, está Edipo, no, está Osiris también, y Osiris le pregunta al muerto qué ha hecho de bueno en el capítulo 125, y el muerto dice, le di de beber al hambriento. Ese es el texto mítico, pero yo puedo hacer una interpretación filosófica y decir, el bien para los egipcios consistía en ayudar al hambriento, pero no hay ningún texto griego en que el bien sea dar de comer al hambriento. ¿Por qué? Porque el cuerpo era el origen del mal, y más bien lo que había que darle como acto bueno era, por ejemplo, conocimiento al alma. Alma, cuerpo. Aparece ya en las aventuras de Odiseo. El alma y el cuerpo, ¿es una categoría filosófica o es una categoría mítica? Casi me gustaría preguntar, porque del cuerpo y el alma hablan todos los filósofos griegos, y hasta Kant, y hasta Descartes, ante aquel. Nos parece que son conceptos filosóficos. Pues no, señor, el alma es mítica, se toma del Indostán y llega a los griegos. ¿Quién alguna vez ha probado la existencia del alma? Es un hecho empírico. A ver, ¿cómo se ve el alma? Y lo aceptamos como filosófico. Es puramente mítico. El alma no solo no existe, sino no es necesario que exista. Son las actividades superiores del cerebro, pero que puede pensarse míticamente como siendo una sustancia separada. Y entonces aparece el concepto de cuerpo, también como separada del alma, y las dos son míticas. Y sin embargo la filosofía de la facultad, la toma como algo perfectamente pensable en filosofía, porque está en la Ilíada y la Odisea, pero ese texto no es mítico. Entonces usted hace una interpretación filosófica de un texto mítico para una comunidad filosófica. Ahora, usted puede tomar el texto de Odiseo y decir que el alma es inmortal, pero le hace una interpretación teológica y dice, no, yo creo que es la resurrección del muerto. Entonces eso es falso. Pero yo le pregunto al que dice que es la resurrección del muerto, ¿y de dónde lo tomó usted? De un texto de Isaías. No, lo tomó del texto los textos del libro de los muertos de egipcios, que está antes que Isaías, y que era un texto mítico
Entonces, tanto la resurrección de la carne como la inmortalidad del alma son dos conclusiones de textos míticos. ¿Se entiende? Todos. Porque entendiendo eso, van a entender todo lo que viene después. Es destruir completamente lo que hacemos en la facultad, que se dice que se pasa del mito al logos. No se queda en el mito todavía Kant. Pasa del mito al mito cuando demuestra en la crítica de la razón práctica, en la dialéctica trascendental, en el concepto de bien supremo, que como en esta vida yo cumplí el deber pero no fui feliz, en la otra vida yo voy a recibir la felicidad que no tuve, pero para poderla recibir tengo que demostrar la existencia de un Dios que me pague con felicidad la felicidad que no tuve en esta vida, sino en la otra. Además es un Dios puramente cajero de banco, que le da a usted lo que ganó, el interés, y después de cuya función ese Dios ya no funciona para nada, no es un Dios de amor ni de perdón, sino ¿cuánto usted hizo de deber? 5, ahí va 5 de felicidad y el otro queda muy feliz. Pero claro, después de la muerte. Y en esta vida, aguante. Es una pésima ética de la resignación, señor Kant, y en medio del mito, y pasa por ser el gran epistemólogo. A ver, ¿quién me lo refuta? ¿Quién puede demostrar la existencia del alma? Nadie, nunca. Y sin embargo, como les digo, llegó casi hasta Heidegger, que ya no afirmó más el alma, sino dijo somos una existencia mundana, y ahí sí ya no entró más el cuerpo y el alma, pero hasta ahí. Bien, quiere decir entonces que nosotros podemos tomar un texto místico, hacer una interpretación filosófica y política para una comunidad filosófica y para una comunidad política, y de pronto nos surgen 14 siglos de textos muy interesantes que nunca la filosofía los estudió como filosofía. Es un descubrimiento tremendo. Tenemos cientos de autores que hay que trabajar. Los padres griegos, se llaman así, son 160 tomos, y los padres latinos como 210. Son como 300 tomazos desde el siglo I hasta el siglo XV de textos que nunca estudió la filosofía. Yo me metí a estudiarlos un poco en el dualismo, la antropología de la cristiandad, y justamente tomé los textos de los padres de la iglesia. Ay, qué cosa de la iglesia. En 1842 Marx, hablando de la censura, dice, me ha censurado el rey, el Kaiser, y pretende que yo estoy equivocado, es la censura, en nombre de un reino cristiano. Y dice Marx, lean los padres de la iglesia. Así que no soy yo el que lo dice Marx. Lean el texto. Y lean San Agustín y díganme de dónde sale un Estado cristiano. Ustedes dirán, pues sale del cristianismo. Marx tiene una concepción del cristianismo más profundo que todos nosotros. Él dice, eso no sale del cristianismo, sino sale de la inversión del cristianismo. No puede haber un Estado cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es mesiánico, y un Estado mesiánico es contradictorio, porque lo mesiánico critica al Estado, y si yo soy un Estado mesiánico, es un Estado que se critica a sí mismo, es contradictorio. O el cristianismo ha sido invertido, y ahora sí ya puede fundar la voluntad del emperador romano a partir del siglo III y IV. Pero ahí se produjo la inversión del cristianismo.
Esto Marx lo tiene claro, pero no los marxistas. Ningún marxista ha descubierto eso, que yo sepa, no lo he leído. Hinkelhammer, claro, que es un marxista marca mayor, entonces sabe lo que es Marx y lo puede ver de nuevo. Bien, esto entonces para introducción del tema. Vamos a tomar un texto mítico, poético si ustedes quieren, como la Teogonía de Hesíodo, que está lleno de dioses, y sin embargo sirve para hacer filosofía, porque lo interpreto desde la luz de mi razón, y entonces ya las conclusiones son filosóficas, porque lo que interesa es qué hermenéutica uso. Si yo digo, supongo la fe, me sale la teología. Cuidado, la fe en un cierto sentido. Pero si yo digo, supongo la pura razón, pues la conclusión va a ser filosófica. Entonces ahora vamos a utilizar la mera razón. Como dice Kant en un librito que la semana pasada en seminario recomendé que leyera, y me lo puse a leer, complicadísimo a releer, pero al fin no toca el tema, entonces lo dejé de lado, que se llama la religión dentro de los límites de la mera razón. Como la mera razón trabaja el tema de la religión, vale la pena leerlo. Ahí Kant trata muchos temas y yo lo utilizo un poquito al comienzo del tema de hoy, porque Kant habla justamente de que hay gente que se enfrenta a la Biblia, pero como un especialista en la Biblia desde su fe, y llama, eso se estudia en la Facultad de Teología. Lo que pasa es que entre nosotros no tenemos Facultad de Teología. ¿Por qué no tenemos? Porque somos parte del mundo latino-europeo en esto. Los franceses cerraron la Facultad de Teología en el siglo XVIII y no la abrieron nunca más. ¿Por qué? Porque dijeron, son mitos, y los mitos son fantasías para niños, son irracionales. Cerraron la Facultad de Teología. Los alemanes, los holandeses, los suecos, los noruegos, los ingleses y los norteamericanos, el norte de Europa, no cerró la Facultad de Teología. Y en Europa la Facultad de Teología tiene tanto nivel como la filosofía, y el profesor de teología gana un salario igual que el de filosofía. Buen salario. Y tiene que hacer concursos. Y pasa lo mismo que entre nosotros, que los profesores imponen a sus discípulos, y en fin, todas esas cosas existen en las facultades de teología allá. Pero entonces tienen bien hecho esto. No es tan fácil, porque al menos se tienen que enfrentar a los textos y trabajarlos de una manera que el filósofo por lo general no está muy habituado, porque entonces agarran un texto hebreo, pero estudian el arameo y estudian otras lenguas semitas y usan la metodología arqueológica y estudian las cosas de otra manera que lo hacemos los filósofos en cuanto a hermenéutica. Quiero decir que yo aprendí ahí a hacer hermenéutica, y por eso trabajé a Marx como se trabaja un clásico en hermenéutica, tomando muy en serio el texto, leyéndolo en su lengua original, línea por línea, despacito, despacito, y comentando eso. Entonces salió un Marx muy especial, porque ningún otro marxista se había tomado esa paciente tarea hermenéutica de leer así a Marx. Entonces a veces es bueno estudiar hermenéutica en facultades de otro tipo. Entonces Kant dice explícitamente que una cosa es leer un texto como lo hace en la Facultad de Teología,
en uno, y otra como lo hace la Facultad de Filosofía con la luz de la razón. Y vamos entonces ahora a leer un texto de Pablo de Tarso, un texto mítico, tomémoslo así, con una hermenéutica estrictamente racional. Y eso es lo que yo planteo, las categorías políticas implícitamente filosóficas en el discurso de Pablo de Tarso. Ese es el tema. Ahora, ¿quién lo trata así? Pues muchos autores en este momento. En mi trabajo corto, después de ver mi visión de la cosa, tomo cómo trata a Pablo de Tarso Heidegger. Usted mira acá, Heidegger trata a Pablo de Tarso, sí, 2 semestres. Tomó a Pablo de Tarso y explica que es como un texto filosófico. Badiou, que lo lanza el tema en pleno siglo XX. Zizek tiene todo un texto que se llama El títere y el enano sobre Pablo de Tarso. Walter Benjamin toma a Pablo de Tarso. Taubes tiene un texto entero que se llama, en este caso sí, de esa manera, la teología de Pablo de Tarso. Taubes es un judío, profesor en Jerusalén, en Columbia University y en Berlín. Un hombre muy culto, Taubes, judío. Pero lo interesante es que toma a Pablo como un pensador judío. Usted dirá, no, es cristiano. Taubes dice, es judío, 100%. Entonces, con eso ya uno cambia un poco la orientación y dice, ¿cómo? Yo pienso como Taubes. Agamben, en estos textos y otros, y sobre todo Hinckelammer, tiene 3 tomos sobre Pablo de Tarso, que él es, no es por decir, el más profundo de todos, y el que le saca una visión a Pablo increíble, que los demás no le llegan ni de lejos. Por eso que tenemos en castellano, ni traducido al inglés ni al alemán, los mejores textos de este debate. Entonces, vean ustedes que en realidad no estoy haciendo nada muy excepcional. Estoy comunicando un poco a ustedes un tema. Va a ser entonces una lectura filosófica de un texto que voy a llamarle mítico, porque habla por símbolos. Y estos símbolos tienen vigencia también hoy. Esa es la ventaja del símbolo. El símbolo tiene un doble sentido, dice Paul Ricoeur. El sentido que le dio el que lo escribió en su época, pero como tiene un doble sentido, lo puedo leer hoy y hoy tiene otro sentido, pero es el mismo texto. En cambio, la filosofía es unívoca, habla para una época. Claro, cuando yo lo leo me tengo que situar en Aristóteles y entonces después hacer la traducción a mi época. En cambio, el símbolo lo puedo leer directamente en mi época porque no es un hecho empírico, sino simbólico. Y entonces lo puedo interpretar de inmediato. Dice Ricoeur, el mito es un relato racional, da razones en base a símbolos. Entonces, la lectura exige una hermenéutica muy especial, que no es lo mismo que la lectura unívoca de un texto filosófico, que hay que entender lo que dice Kant. Eso no es simbólico, es unívoco. En cambio, lo que dice un mito es simbólico. El texto que toma Agamben es la carta a los romanos, y también se refiere a ella Badiou, pero toma muchos otros textos y hay que situarlo. Entonces, veamos un poco cómo surge ese texto en el siglo I de la cultura occidental, que nosotros recibimos por la conquista y por el eurocentrismo.
De tal manera que aunque hoy critiquemos el eurocentrismo y la conquista, es también parte de nuestro bagaje inevitablemente. Entonces, aún para liberarse de él, hay que conocer bien de qué se trata para hacer la crítica. Y lo interesante es que América Latina está haciendo una crítica de estos textos tan novedosa que exige ahora a la propia Europa reinterpretar esos textos. No hemos adelantado a Europa porque tenemos como una semejanza con la cultura occidental, pero la vivimos en el sur, en la colonia, y por lo tanto la semejanza es aparente porque nos aprieta, porque es causa del sufrimiento, y también esos textos se usan para justificar nuestra opresión. Y entonces nosotros los leemos de distinta manera que Europa y nos hemos puesto por delante de ellos. Pablo escribe en medio de un imperio y de paso eso supone ya una estructura política y económica definitiva de la historia. Si hubiera escrito en un clan del desierto para 500 personas, habría valido para clanes, pero no para estados nacionales. Pero si hubiese escrito para un estado nacional, no hubiera escrito para estados dependientes de un imperio. Pero si escribió ya para un imperio, ya estamos hoy. El imperio hoy puede ser Estados Unidos y nos lo está indicando porque lo escribió hace 20 siglos, pero en un estado de madurez civilizatoria, si me permiten, semejante al nuestro. Entonces, había llegado la historia humana a una cierta madurez en la que una crítica al imperio y al Estado Nacional y a ciertos grupos dentro del Estado Nacional, por semejanza, es posible repensarlo en cualquier situación de la historia hasta el fin de los tiempos. Entonces, el texto dice en un momento, la humanidad otea impaciente, aguardando que se revele lo que es ser hijos de Dios. Entonces ustedes dicen, este es un texto mítico, ciertamente, pero cuidado, es histórico. ¿Qué significa hijo de Dios? Ese es un nombre que tiene el emperador romano y solo el emperador romano. Hay que saber historia. El imperio tiene en esa época unos 30 millones de habitantes. Entran 3 veces en México, el imperio romano, tal. No era mucha gente. Pero el imperio tenía una cabeza. Y esta cabeza era la conexión con los dioses y los hombres. Y el que era la conexión era un hijo de los dioses. Como el faraón también era un dios. Y todos los reyes de la antigüedad, de Fenicia, de todo, eran también divinizados. Entonces, hijo de Dios era el emperador. ¿Qué tal si yo a un compañero en el fondo de una mina, esclavo como yo, le digo, el emperador es hijo de Dios? Sí, ya lo sé, pero tú también. Ahí se entiende. Tú también eres hijo de Dios. Nomás que no te lo han dicho, ni tú te lo crees. Puede ser yo, esclavo, hijo de Dios, tú. Puede decir, hay que situar los textos, hay que darse cuenta de lo que se está diciendo. Se le está diciendo, tú eres un ser humano como el emperador. Es un mensaje, y es un mensaje de los oprimidos. Eso nunca lo pudo decir
Aristóteles. Hoy cuando llegaba acá, pues leí una camioneta a la facultad. Han visto la UNAM, pero el texto de la facultad está en griego y dice to zoen politikon, que de paso no es exactamente el de Aristóteles. To zoen politikon es lo viviente político. Esa es la traducción griega de este lema de la facultad. Parece que son todos los seres humanos. Eso ya es la lectura posterior de Aristóteles y no la de Aristóteles. Aristóteles dice, los vivientes políticos son solo los griegos, porque solo los griegos viven en la polis. Y los asiáticos y los africanos y todos los demás son bárbaros, no son humanos, porque no viven en la polis griega. Entonces, la ponen ahí en la facultad como un signo de universalidad y no saben que es un signo de particularismo dominador. Mejor sería borrarle eso, porque ni saben lo que han escrito mis colegas cuando escribieron eso en la camioneta de la facultad. Esto para que piensen lo que es el sentido crítico. Uno lee algo y le encuentra la vuelta y dice, ¿de dónde lo sacaste? Y bueno, el crítico critica todo lo que ve, porque lo sitúa. Entonces, es una carta como respuesta al clamor de la justicia política y económica universal dentro del imperio, desde los oprimidos, desde los esclavos. La palabra que está detrás de toda esta carta va a ser los esclavos. Los esclavos son los últimos en el orden social. Elsa Tames, que es una muy buena amiga, pero que escribió una tesis doctoral sobre la Carta de los Romanos en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, se llama La justificación por la fe desde los excluidos. Muestra algo que Agamben no muestra en su libro, porque Agamben toma el texto así como en el aire, y Zizek y todos estos, hasta Taubes, todos los que nombré, menos Inquelamer, lo toman como un texto muy importante, pero no se dan cuenta del contexto. En cambio, Elsa Tames, que viene de Costa Rica, dice cuál era la situación económica, política y social del imperio. Eso no se le ocurre a mis colegas que trabajan en Pablo de Tarso. Entonces, la situación de injusticia sobre la que se construyó el imperio romano es mucho más de lo que puede dejarse ver en la institución del derecho romano, que tanto trabaja y bien Agamben, como el mero homo sacer. El homo sacer es el hombre que ya no tiene derechos y que cualquiera que lo mate pues no tiene culpabilidad porque es como nada, ha sido sacado del orden. Saulo era un judío, etnia tolerada en el imperio, en una ciudad comercial de tránsito entre el imperio oriental de la diáspora, es decir, de comunidades judías urbanas dispersas después del exilio babilónico. Hay que situar al autor, que está en la Turquía actual hacia el sur, cerca de Siria, justo de donde salen ahora los emigrantes. Ahí vivía Pablo. Pero esas comunidades judías se habían disperso primero por todo el imperio babilónico desde el siglo V antes de la era común, y se habían después disperso por el imperio helenístico y después el imperio romano. Eran pequeñas comunidades, como dice el marxista francés que escribió El origen del cristianismo, Kautsky,
eran comunidades comerciales. Eran pequeñas comunidades urbanas que trabajaban sobre todo en el comercio. Pablo hacía tiendas y vendía tiendas. Era profundamente explotado por tributos especiales. Pablo, de familia artesana, aprendió el oficio manual de tejedor y armador de tiendas, trabajando con sus manos día y noche, viviendo siempre entre los pobres. Fue varias veces encarcelado en Filipo, en Cesarea, en Roma. Enfrentó los tribunales romanos en Tesalónica. Estuvo preso en Éfeso. Vivió la violencia, la tortura, la humillación propia de los esclavos. No era Aristóteles, no era Platón, no era de los filósofos bien pensantes. Era más bien como los pobres filósofos que eran esclavos y que sabían que la esclavitud no era algo por naturaleza, sino por violencia. En cambio, Aristóteles pensó que era por naturaleza porque él era un hombre libre desde siempre. Pablo estaba junto a los esclavos. Era ciudadano romano, posiblemente recibió el supplicium sumum, la pena de muerte. También posiblemente rebelándose contra los imperios, o es decir, lo que yo llamo la silla eléctrica, que era la cruz. No se confunda. Si yo veo una cruz aquí, usted dirá signo religioso. Equivocado, compañero. Es la silla eléctrica del Imperio Romano. Espartaco fue crucificado con 3.000 esclavos que se levantaron contra el imperio. Entonces, el otro crucificado está junto a Espartaco y con la misma acusación se rebela contra el imperio. Entonces vean ustedes que uno empieza a como que cambiar las cosas. Es un pensamiento de crucificado en nombre de los esclavos del imperio, que era casi el 50% de la población, no eran 2 o 3. Tenían que traer continuamente esclavos de las Galias, de lo que hoy es Rumania, Bulgaria, de todas las colonias, traían pero ejércitos de esclavos, porque el sistema estaba montado sobre ellos. Entonces, cuando empezó a faltarle esclavos, se vino abajo el imperio. Y entonces, pues surgió lo que vendrá después. Desde la muerte de César Augusto, en el 90 después de la era común, la prosperidad urbana del imperio se asentaba entonces sobre los esclavos. Es a esos esclavos a los que Pablo se va a dirigir. Pues sí, se dirige a los grupos dominados dentro del orden establecido según el derecho romano. Entonces, estamos en la situación del Imperio Romano, la ley, y aquí los dominados y excluidos, los esclavos. Y la carta va a ser dirigida a los esclavos del imperio en su capital, la ciudad de Roma. Voy a decir como si dijéramos, yo siempre digo, como una carta hacia puertorriqueños en Nueva York. Extranjeros en la capital del imperio. ¿Y qué les va a decir? Pero primero tenemos que entender entonces la situación de opresión, de pobreza que vive el imperio. Y entonces, leyendo ya la carta que escribe a una pequeña comunidad a la cual él va a visitar, y de hecho después va a ir, y cuando va a ser tomado preso, y después ya se pierde su biografía, pero parece que murió crucificado en Roma, en la capital del imperio. La carta aquella
fue entendida por los esclavos y quizás por los servicios de inteligencia de la época, y bien que se lo cobraron. Voy a leerles un texto donde se muestra la antropología y la ética que él tiene. Esto lo he trabajado mucho en mi libro El humanismo semita y sobre todo en el dualismo de la antropología de la cristiandad. Allá por 1961-62 trabajé estos textos. Ustedes dirán, ¿y cómo se le ocurrió? Y bueno, casualidades del destino, de que me interesaban estos temas. Del 61 al 2015 han pasado más de 40 años. Y ahora vuelvo a mis textos hace 40 años, que los tenía en un cajoncito oculto, porque en la facultad hablar de esas cosas estaba completamente fuera de lugar. ¿Cómo voy a hablar de San Pablo en el 1976, cuando reinaba en la facultad Althusser y tuve discusiones sobre lo que en esa época se llamaba teología de la liberación con el mejor marxista de la época en México? Y me decía, lo que usted hace es completamente contrario al marxismo. No se imaginan los diálogos que he tenido sobre estos temas. Hoy se puede decir, empezar a entender lo que yo decía, pero han pasado 40 años para que se haga un poco comprensible. Por eso que pueden leer mis trabajos de hace años de años. Dice Pablo, así la resurrección. La resurrección es una de las dos soluciones míticas al tema de qué pasa después de la muerte. Hay tres. Después de la muerte, volvemos como antes del nacimiento a la nada. Esa es una solución, o mejor dicho, una realidad. Otra es como los griegos, que después de la muerte hay inmortalidad del alma. Y eso hay mucha gente que lo piensa. Pero entonces el que muere es solo el cuerpo y el alma queda. Pero claro, como el alma queda sin cuerpo, no puede hacer nada. Puede decir, ni puede imaginar, ni pensar, ni nada. Queda como en estado en el aire. Cuando recupera el cuerpo, se conecta de nuevo, puede recordar lo que era y, en fin, vivir la vida beata de los que son inmortales. En cambio, entre los egipcios y semitas, el que muere, muere y resucita después. Pero no vaya a ser que la palabra resurrección de nuevo tenga muchos sentidos. Y uno de los sentidos es que el esclavo no es un ser humano para el sistema romano y por lo tanto, en cierta manera, es un muerto vivo. Y entonces cuando recupera su libertad, o mejor dicho, eso es Espartaco. Espartaco era libre y perdió con la esclavitud su libertad y por eso luchó por su libertad porque sabría que era libre antes de ser esclavo. Pero el que nació esclavo ni sabía que era libre. Pero cuando alguien sabe que es libre, resucita a la humanidad. Hay un sentido metafórico histórico de la resurrección como revolución. Ahora y aquí. Entonces, la palabra resurrección empieza a tener ambigüedad. Así la resurrección de los muertos, dice, no dice de los cuerpos. Porque si yo creo, como piensan casi todos los cristianos hoy en México, que el alma es inmortal y el cuerpo muere, son dualistas, es una combinación contradictoria entre el pensamiento helénico y el pensamiento semita. Permítanme, en mi parroquia decía una cruz, salva tu alma. Y yo lo encontraba natural. Cuando empecé a estudiar dije, eso es una contradicción. Porque primero no soy un alma. Pero si el alma es inmortal, porque murió el cuerpo, entonces lo que resucita es el cuerpo, para completar el cuerpo y alma.
Pero eso es herético para el pensamiento cristiano. Cuando muero, muero, no queda nada. Y entonces dicen los norteamericanos, I believe in the resurrection of body. Y body significa cuerpo. Eso es una herejía polinarista del segundo siglo, que creían eso, de que resucitaba el cuerpo y el alma era inmortal. Era una herejía para los cristianos y ahora todos son heréticos. Esos son anécdotas, pero para ustedes se encuentran los líos antropológicos que están. Así la resurrección de los muertos se siembra en un cuerpo psíquico, en un soma psíquicos. Entonces, como dice soma psíquicos, soma es cuerpo. Y psíquicos, psíquicos. Soma psíquico. Entonces ustedes dicen cuerpo y alma, nada que ver. La palabra soma, como la palabra sarx, significa en hebreo basar, que es carne. Porque en los 70s, que fue lo que tradujeron del hebreo al griego, cuando aparecía la palabra carne en hebreo, que es basar, lo traducían por sarx, carne, o cuerpo. Pero ellos decían cuerpo, pero no entendían el cuerpo romano, sino la carne, que es todo el ser humano. Para los hebreos y los semitas no hay alma, hay carne. Y la carne es una. Y muere la carne, no queda nada. No se queda el alma, porque no creen en el alma. Pero sin embargo acá está hablando del soma psíquicos. Y después dice Pablo, se siembra en un cuerpo psíquico y se renace en un cuerpo espiritual. Soma pneumáticos. Un cuerpo psíquico se siembra y renace en un cuerpo pneumáticos. Entonces hay un cuerpo que tiene alma y un cuerpo que tiene espíritu. Entonces, en vez de alma, ahora tiene espíritu. No se entiende nada, porque eso no es lo que dice Pablo. Pablo va a llamar a la carne psíquica la que está fuera de la alianza. Y la carne que tiene el espíritu es la que está en la alianza de Abraham. Es una cuestión intersubjetiva, nada que ver con facultades del alma. Entonces, él dice, hay gente que está fuera de la alianza y otros que están dentro. ¿Por qué? Porque Dios eligió a los judíos y estos están en la alianza. Mientras que los que no están en la alianza son los goim, los paganos. Goim. Y estos no tienen alianzas, tienen un cuerpo psíquico. Son los que no están en la alianza. Mientras que los que están en la alianza están recibiendo el espíritu del pueblo. Entonces, está hablando de estar en el contrato o sin contrato. La doctrina contractualista de Hobbes, Locke, Hume, el contrato, es más viejo que las malas hierbas. Puede decir, está planteado en el más antiguo pensamiento semita. Dios, Abraham hizo una alianza y dijo, tú has creído, tu pueblo será más numeroso que las arenas del mar, y hizo una alianza. ¿Qué significa? Soma pneumáticos. Entonces miren lo que está diciendo San Pablo. Así la resurrección de los muertos se siembra en un
ser humano que no está en la alianza, un cuerpo psíquico, y renace en un cuerpo que está en la alianza. Está escrito, el primer hombre, Adán, fue un alma viviente, una psíquicos zoan. Fue simplemente un ser humano. El último Adán es un espíritu edificante. Pneuma zoopoyun es un ser humano en la alianza. Yo afirmo, hermanos, la carne, ahora uso la palabra sarx y no soma, porque son equivalentes, pero dicen los dos carne. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, no se puede pasar de la no alianza a la alianza simplemente desde un plano individual en que yo intentara hacerlo solo, sino que es una cuestión comunitaria. Pero dice la carne y la sangre, la sarx y el alma en griego, porque el ser humano no tiene cuerpo-alma, tiene carne y sangre. ¿Qué es la sangre? Donde está la vida. Entonces, si yo separo la carne de la sangre, está muerto. No el cuerpo y el alma. La sangre sí la veo. Le voy a traer dos ejemplos. Feuerbach termina la esencia del cristianismo diciendo: la esencia del cristianismo es comer y beber, la carne y la sangre. Comer, tuve hambre, me diste de comer; beber, tuve sed y me diste de beber. Dice Marx, el valor es objetivación de vida, es como un coágulo de sangre. La sangre es donde está la vida. Si le saco la sangre, lo mato. Objetivar la vida es como un coágulo de sangre, dice Marx. El valor que circula en el capital, dice Marx, es circulación, circulación de sangre. Y si la sangre es la vida, la circulación del valor es la vida del trabajador que circula. Está usando una metáfora semita. No usa cuerpo y alma, sino carne y sangre. ¿Se dan cuenta? Cuando yo leí Marx dije, esto es semita, porque ya conocí el pensamiento semita, pero no conozco ningún marxista que lo haya hecho, porque no tenía las categorías semitas para entenderlo. Bien, esto para indicar que cuando está hablando Pablo de Tarso, hay que tener mucho cuidado, porque no está hablando con categorías griegas, aunque use la palabra griega, pero significa otra cosa, pero hay que pensarlo desde el hebreo. Y yo estudié hebreo y podía verlo. ¿Se dan cuenta cómo viene la cosa? ¿Por qué lo hice? Bueno, porque como filósofo ya había sospechado estas cosas, pero tenía que hacerlo a fondo. Para semitas y egipcios, el ser humano es unitario, es carne, basar o soma psíquicos, y muere. Hay una muerte primera, la del primer Adán, que deja la carne con vida psíquica pero sin salvación, aislada, sin elección, sin pobreza, promesa ni comunidad. Esa carne entra intersubjetivamente en una alianza, en un contrato, y contrato, brit, se dice en hebreo, eso se traduce también por testamento. Entonces, es el primer testamento y el segundo testamento, el Nuevo Testamento, es el nuevo contrato, en donde ahora ya no va a ser que hay un judío y a un no judío, sino que ahora va a haber un nuevo principio de división para Pablo. Va a ser aquel que acepta la ley y aquel que pone en cuestión la ley. Y tanto puede aceptar la ley un judío como un no judío.
y puede no aceptar la ley un judío como un no judío. Quiere decir que si había antes un judío por la alianza y un pagano por la no alianza, ahora hay otro principio de división, en que la nueva alianza supone que pueda haber judíos y pueda haber no judíos, pero que estén en la alianza nueva. Y los antiguos, tanto judíos como no judíos que acepten la nueva, no están en la alianza. Ahora, ¿en qué consiste la alianza? En justamente no poner a la ley como fundamento. O es decir, en jugarse por los oprimidos. Estos. Y estos, en cambio, van a respetar el orden. Y estos son los que van a ver cómo lo va a proponer. O es decir, si hay un sistema y hay oprimidos, la nueva alianza va a decir, tanto los que eran judíos como los no judíos, que son oprimidos y se juegan por la liberación, eso pertenece a una nueva alianza. Los que se juegan por el sistema como existe, están en contra de la alianza. Y entonces hay un nuevo tipo de discernimiento. Y eso es justamente la novedad de Pablo. Vamos a verlo despacito, porque ahí surge una verdadera teoría de la revolución. Y no surgió en ningún griego posible, porque ninguno había pensado estos temas. La carta que escribe Pablo, la escribe entonces a un grupo de oprimidos, emigrantes en Roma. Ellos hablaban griego y no latín. Los primeros tumbas de los grupos que seguían esta posición estaban escritos en griegos, no hay ninguno en latín, en las catacumbas. Significa que eran extranjeros. ¿Y quiénes eran? Eran los que seguían a un Mesías. Mesías es el tema de Walter Benjamin. El tema es, ¿qué significa el Mesías? El Mesías es, voy a decirlo rápido y después lo vamos a ir meditando, es el que es consagrado. La palabra Mesías viene del hebreo. Meshiach. Esta es una M, esta es una CH y esta es una J, que yo escribo con una KH, porque en otras lenguas la J suena a I. Entonces, los hebreos escriben solo las consonantes. Si ustedes escriben Meshiach, Meshi con H, Aj. Esta es una J. Meshiach es el ungido con aceite, porque Meshach es aceite. Entonces se le pone en la cabeza al que se consagra. Es el que se lo dedica al Dios. Eso es ungido, consagrado. Mesías. Es como que cuando Hidalgo toca la campana para llamar a su ejército, en ese momento queda consagrado en la causa, pero al mismo tiempo queda excluido del tiempo cotidiano y empieza el tiempo del peligro, porque ahora va a tener que arriesgarse y quizás hasta la muerte.
Y de ahí entonces que va a haber dos tiempos. El tiempo premesiánico, cuando estaba en el orden, es Cronos. Tiempo. Es el tiempo cotidiano. De Walter Benjamin, es el tiempo cotidiano. Pero llega un momento en que hay una ruptura. Y de lo que estamos hablando es de la ruptura. O es decir, el momento en que los oprimidos cobran conciencia y resucitan, se ponen de pie y ahora rompen la unanimidad del sistema. Se arma el lío. Es la revolución. Ese es el primer tema de la filosofía de liberación. Es el momento en que toca la campana y llama un ejército. Es un problema. Y eso es el kairos. Es el tiempo, pero es el tiempo del peligro. Porque ahora ya no es Hidalgo, ahora es alguien que está jugando por una causa y estaba tan tranquilo, pero ahora se le viene un ejército en contra y el rey y todo, y ya tiene en su horizonte la muerte. Y entonces es el momento en que todo lo que hacía es como si ya no lo hace. El me. El como si no. Comía como antes, pero ahora es como si no come. Porque come, pero dice, señores, apresurarse porque tenemos que estar luchando. La comida ya no es lo que me permite seguir viviendo cotidianamente. La comida es algo que tengo que hacer, pero mi función ya es otra, es liberar la patria. Es el tiempo del peligro. Y dice Pablo, nun, kairos, el tiempo nun, ahora. El tiempo ahora. El jetzt Zeit de Walter Benjamin. El tiempo ahora, ¿de dónde lo sacó? De la carta a los romanos. 10 veces aparece Walter Benjamin, judío. ¿Por qué lo saca de Pablo? Porque Pablo es un judío 100%. Que no, profesor, se equivoca, es un cristiano. No, es un judío. Pero es una secta judía de los mesiánicos. Y eso viene de Cristo, que es el Mesías. Este Mesías, en griego, se dice Christos. Cristo. Y los que siguen a Cristo se llaman cristianoi, los mesiánicos. Entonces yo no soy cristiano, yo soy de los mesiánicos. ¿Quiénes son cristianos? Desde el siglo IV. Justificaron el imperio y ya nadie sabe el origen de lo que significa eso. Eran los que criticaban el imperio. Pero si ellos vienen al fundamento del imperio, está el imperio y tiene un fundamento. Y dice Hegel, el fundamento del Estado es la religión. Hegel, filosofía del derecho. Y viene Marx y dice, entonces, el origen de toda crítica política es primero la crítica a la religión. ¿Contra quién? Contra Hegel. Pero el tal Mesías Yeshua, hace 20 siglos, ¿qué es lo que hizo?
luchar contra el templo, luchar contra los sacerdotes. Él no era sacerdote, era un hombre del pueblo, Am Haaretz. Es decir, que el Tal Yeshua dijo, el comienzo de toda crítica es la crítica a la religión, y criticó al templo, y a los sacerdotes, y a todo. Mas no era el primero, era el segundo. Problema, ¿no? Todo se había entendido al revés. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Ya lo dije un poco en otros trimestres, pero esta vez la primera que lo digo en serio, en esta facultad. Apunten. ...9 de septiembre... el día 15... tenemos 15 siglos de filosofía que descubrir. ¿Se dan cuenta? Es profético lo que estoy diciendo. Tengo conciencia que estoy diciendo esto ante ustedes. Y ustedes lo recibirán como quieran. Algunos lo tirarán a la poubelle, diría un francés, al lugar de las basuras. Y otros dirán, parece interesante, y serán una nueva generación filosófica. Latinoamericana, mexicana y mundial. Hay que pensar todo nuevo. Entonces, esto además me permite hablar con los musulmanes, con los chinos, con los indostánicos y con todos los pensadores de la tierra. Porque todos ellos también están descartados de la filosofía y están arrinconados por la filosofía moderna eurocéntrica que no les permite pensar con la cabeza. Entonces, tengo plena conciencia de lo que estoy diciendo. Es muy grave. La carta va dirigida a esclavos cuya esclavitud está fundada en la ley y no pueden liberarse si no niegan la ley, porque es lo que justifica la esclavitud. Sócrates aceptó la ley, pero se levantó contra los tribunales injustos que lo condenaron a la cicuta. Pero Sócrates no puso en cuestión la ley. En cambio, ahora estamos poniendo en cuestión la ley. Estamos más allá de Sócrates, en una sabiduría más crítica que la socrática. Porque ahora le puedo decir a los esclavos de Sócrates, compañeros, ven ustedes a su señor, que los jueces injustos lo han declarado culpable, malditos los jueces. Pero ustedes son esclavos, no por la injusticia de los jueces, sino por la injusticia de las leyes. Malditas las leyes. Y eso Sócrates no lo podía decir. Entonces estamos ante novedades. Estamos ante la última fundamentación de la posibilidad de la liberación, que el mundo fetichista hay que negar. El mundo divinizado, así como la mercancía se diviniza, se fetichiza, y hay que desfetichizarla para poder hacer la crítica del capital. Hay que desfetichizar la ley para hacer la crítica de todo estado injusto de la historia, presente, pasado y futuro. Entonces, la carta tiene los siguientes puntos. Primero, va a decir, la ley no justifica. Pero cuando escribí este libro, me olvidé de los egipcios. Me volví a leer ahora el mito de Osiris y entendí mejor lo que es justificación.
además es una palabra egipcia, no es una palabra griega. Cuando el muerto se presenta a Osiris, es juzgado y debe justificar que es inocente, porque en principio es culpable. Y si es culpable, entonces está la imagen, la tengo en mi escritorio en un papiro. Quizás un día me vengo con él para mostrárselo. Es un papiro egipcio, auténtico, aunque ha hecho ahora, pero papiro, en donde se relata todo el mito. Y el mito es así. Es como nuestros también códices de los indígenas. Entonces está el alma en blanco y lo lleva Osiris. Y acá en el medio hay una balanza. Esa balanza que está en todos los palacios de justicia del mundo es egipcio, es Osiris. Es la balanza del juicio final. Miren cómo tiene 5.000 años de existencia. Aquí se va a poner el corazón del muerto. Y acá sus buenas obras. Y acá hay un perro enorme que está esperando para comerse el corazón. Y acá hay todo un andaquino. Y aquí está la diosa Mahat, que es la que juzga al muerto. Entonces Mahat le pregunta qué cosas ha hecho buenas. Entonces, él tiene que justificar que hizo cosas buenas, porque si hace cosas buenas le va a resucitar, pero si no hizo nada no va a poder poner ningún acto acá. Si yo no pongo nada acá, entonces esto se va a hacer para arriba y el corazón va a quedar para abajo y el perro va a comer el corazón y no hay resurrección, desaparece. Pero si tiene muchas obras buenas, este lado va a ser más pesado, el corazón va a estar arriba y el perro no lo puede comer y resucita. Las buenas obras salvan y queda justificado. O es decir, justifica que merece la resurrección. Justificar significa probar que soy justo. Y entonces Pablo escribe dikaiosine. La ley no es principio de justicia, pero no es eso. No es principio la ley de justificación. Porque la ley está aquí rigiendo. Y esa ley es Maat. Es una diosa con sus plumas que tiene todo el universo bajo su orden. Es la nomofisikon, la ley natural, que es el orden del universo. Y Pablo va a decir, pero si la ley es injusta, entonces todo queda contradicho, porque el bueno puede ser considerado malo y el malo bueno. Quiere decir que hay que primero ver cuál es el principio de la justificación. Segundo, el concepto mismo de ley como fundamento del primer orden, o es decir, Adán, es decir, el orden que se fetichiza. La ley, como el Imperio Romano, tiene una ley. El Imperio Romano tiene una ley. Pero también la sinagoga de Israel se ha hecho todo el culto en torno a la Torá, la ley. Y también hay muchos mesiánicos cristianos que siguen cumpliendo la ley antigua y no han entendido la nueva ley. Entonces critica tres legalistas: Imperio Romano,
el legalismo judío y el nuevo legalismo mesiánico de los cristianos. Porque legalizarse es burocratizarse. Entonces se empieza a construir una institución y empieza a repetir lo que pasó antes. El PRD se transforma en PRI y Morena se puede transformar en PRD. Es decir, vuelve a repetir los vicios. Eso es justamente el tema. El concepto mismo de ley como fundamento. 3, el derrumbe de la ley. Cuando la ley se les vino abajo, le perdieron respeto a la ley debido a su insuficiencia, a su fetichización. Pero más, vieron como la ley condenó a que ellos habían visto que era justo. Era un buen tipo, el Yeshua este. Ellos lo conocían, vieron que era un hombre del pueblo, se llamaba Am Haaretz. Am significa pueblo, ya vamos a ver el concepto de pueblo. Am significa pueblo, Haaretz, de la tierra. Como si dijéramos, alguien viene popular. Eso significaba el fundador del grupo mesiánico, era un hombre humilde, al nivel del suelo, muy pobre, no tiene ni dónde dormir, ni una almohada, vive de limosna, es un buen tipo, y sin embargo lo crucifican. Entonces, se les vino abajo la ley, porque vieron que la ley mataba al justo. Ese es el tema, el derrumbe de la ley. Y entonces, ¿cuál es el nuevo criterio de legitimación? Ya no es la ley, ya no es Maat. Ahora es la corrección del mito de Osiris. Ya no es la ley, es otro principio. Y ese otro principio de justificación lo voy a explicar despacio. Y quinto, la comunidad mesiánica que irrumpe como ruptura con el pasado, inaugura el tiempo kairótico, el tiempo ahora mesiánico, que es el tiempo del peligro, porque empieza la crítica del sistema. Sexto, creando un nuevo orden. Pero ahí viene el problema, porque Agustín de Hipona, que va a pensar este tema no en griego ni en romano, sino en visión mesiánica, va a decir: Caín construyó la ciudad terrestre, pero Abel no pudo construir la ciudad celeste. Y el mismo Levinas va a decir: David es un crítico porque es un profeta, pero también es rey. Es contradictorio. Pero también cuando empieza a cometer injusticias es rey. Y entonces vuelve atrás. Entonces esa va a ser la ambigüedad del nuevo orden. El nuevo orden futuro que queremos construir más allá del orden presente. La cosa es no tan fácil. No iremos a un orden perfecto como lo querría el anarquista. Eso es un postulado que Kant llama el reino de Dios y que Marx llama el reino de la libertad. Pero ese reino de la libertad, cuando lo construyo, se va haciendo entrópico. Y cuando termino de construirlo, es de nuevo la ley, en un grado nuevo de la historia.
que habrá que a su vez deconstruir. Se hace una filosofía de la historia. Esperanza, pero no optimismo. Es justamente la ambigüedad de la política, ya lo veremos. Entonces dejo aquí porque ya se hizo la hora, pero estamos en el comienzo de explicar este texto, sobre todo en qué consiste el nuevo criterio, que me va a servir a mí de guía a todo el curso, porque en medio de la destrucción del antiguo sistema no queda nada, o queda algo, sí queda algo. Y el otro día Juan Manuel Colín me daba el nombre en náhuatl de lo que llevan en su espalda los nahuas cuando van en peregrinación. Y eso después se deposita en el templo, sea en la pirámide o en el cerro, y es lo sagrado. Es el corazón del pueblo. Tiene un nombre en agua muy preciso, lo nombraré en su momento, y eso es lo que se construye, pero al mismo tiempo eso se puede fetichizar de nuevo, y entonces habrá que saber en qué momento me tengo que desprender de mi propia obra para empezar de nuevo la crítica, porque no hay que dormirse sobre los laureles y decir, ya triunfé, y ahora ya la tenemos para siempre. No, compañero. Mañana puedes ya ser un fetichista que empiezas a borrar con tu codo lo que escribiste con tu mano. Eso le pasó al PRD y a los chuchos. Dijeron ser de izquierda y terminaron por siendo unos burócratas que se separaron del pueblo, y es bueno que desaparezcan. Y van a desaparecer porque no tienen ningún contacto con el pueblo. Es una representación autorreferente sin participación. Va a desaparecer, bendito sea que desaparezca. Pero cuidado, lo nuevo no va a hacer que ya empiece a acumular nuevos vicios, como que llega a la asamblea y se entera que tiene un sueldazo, 5 veces más de lo que ganaba antes. Problema, ¿no? Porque ahí empieza la corrupción de nuevo. Eso se llama corrupción, es fetichización. Y entonces la política exige una ética, porque la ética es una convicción subjetiva que tengo que estar alerta para no dejarme de nuevo tomar por el sistema. Es difícil, pero es necesario, si no queda uno rápidamente englutido por la propia obra. Ya lo veremos. Entonces, por hoy quedamos aquí. Parece que el miércoles fue el 16, así que nos vemos el 23.